Buenas noches y encantados de encontrarnos con ustedes en este último Granada Debate de la temporada. No podía llegar en un momento más oportuno por la actualidad de la que nos vamos a ocupar, obviamente, en el día después de las elecciones del 23J. ¿Quién sabe si en el primer día de la pre-campaña electoral de las elecciones del día que sea de diciembre o de noviembre? Porque los resultados que ha arrojado las urnas han sido una monumental sorpresa para casi todo el mundo, por no decir para todo el mundo, y nos colocan ante un escenario de una complejidad extraordinaria en la que las formaciones políticas tendrán que dar el do de pecho y demostrar de qué pasta están hechas a la hora de conseguir una cierta gobernabilidad, o en caso contrario, de abocarnos a unas nuevas elecciones, como ya ocurriera no hace demasiado tiempo. Como resumen, ya saben ustedes que las elecciones las ganaba el Partido Popular, que conseguía subir más de 40 diputados respecto de las últimas elecciones, la práctica totalidad de los que tenía el grupo de Ciudadanos en su momento. El Partido Socialista, al que se le auguraba un batacazo histórico, conseguía superar los resultados con los que ha gobernado durante estos años, 2 diputados más, 3 puntos porcentuales por encima y más votos, algo que, como decíamos, era absolutamente impensable. Sumar, que comparecía por primera vez, se quedaba a la verita de Vox, que mantenía la tercera posición, perdiendo, eso sí, una treintena de diputados. Esas son las grandes cifras que, si nos quedamos en Granada, también con sorpresa, veremos que nos situamos con una holgadísima victoria del Partido Popular, que consigue 3 diputados. El Partido Popular gana en votos, gana en escaños. El Partido Socialista pierde uno de los que tenía, se queda con 2, y tanto Vox como Sumar consiguen 1 y 1 respectivamente. Lo de Sumar frente a todas las encuestas que no le daban representación, al menos no las que se hicieron en Granada. Bueno, pues vamos a intentar analizar, vamos a estar con ustedes durante la próxima hora para ver si somos capaces entre todos de arrojar alguna luz sobre un panorama que, como decimos, es complejísimo y apasionante. Para ello tenemos con nosotros a Pilar Bensusan, que conseguía 4.000 votos en su candidatura al Senado. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Ignacio Pozo, buenas noches. Y felicidades, Pilar, por ese espectacular número de votos. Antes la primera vez, no está mal. Antonio Cruz, buenas noches. Hola, buenas noches. Y reitero mi felicitación a Pilar. Jesús de Manuel, buenas noches. Buenas noches, Domingo. Bueno, pues vamos a empezar con una primera aproximación, con una primera valoración a lo que pasaba anoche, que bueno, ni las encuestas, absolutamente, pues resulta que al final va a ser Tezanos la que más se aproximó. Con eso ya lo decimos absolutamente todo. Porque la infalibilidad de Michavila y su GAT3 saltaba hecha añicos ayer, literalmente, porque se quedaba muy, muy, muy lejos su pronóstico del que al final nos arrojaban las urnas a la medianoche. Pilar, empezamos por ti. Bueno, pues yo la verdad es que lo que ha sucedido a nivel nacional, para mi gusto, se iba como presintiendo en la última semana. La semana anterior de campaña había como mucha euforia por parte del Partido Popular, el debate cara a cara, pero en la última semana yo creo que Feijóo ha cometido una serie de errores que le han pasado factura. Ha cometido el error de no acudir al debate de Televisión Española con el resto de los candidatos. Creo que el no visibilizarse y no visibilizar sus propuestas no le ha favorecido nada. También pienso que bueno, quizás también estaban un poco borrachos de éxito antes de tiempo. Siempre hay que ser un poco prudente y pensar que bueno, que Sánchez ya publicó su libro de manual de resistencia y evidentemente ahora tiene que hacer la segunda edición, porque verdaderamente ha demostrado que no solo ha resistido, sino que ha subido dos escaños. Y bueno, y también creo que el Partido Popular se ha equivocado en una tercera cosa, que en cambio el PSOE ha sido ahí más inteligente. El PSOE tenía un pacto muy delicado en Navarra que podía involucrar a Bildu con la abstención de Bildu para que María Chivite entrase en el gobierno, y lo que ha hecho ha sido retrasar esa investidura. Y el Partido Popular,
Cuando Sánchez convocó las elecciones, enseguida todo el mundo pensó, bueno, ahora se van a dar todos los pactos y va a ser el fantasma de que viene Vox y toda esta historia. En vez de hacer lo mismo y esperarse a hacer los pactos después de las elecciones generales, han corrido mucho. Y creo sinceramente que el pacto de Extremadura de esta señora María Guardiola, que ha dado más bandazos y ha dejado su palabra misma bastante en entredicho, creo que no le ha favorecido en absoluto al Partido Popular. Actualmente, ¿en qué nos encontramos? Y muy brevemente, pues nos encontramos en que yo creo sinceramente que Pedro Sánchez va a gobernar y que no quiere para nada una repetición electoral. Posibilidades, único partido posible de intercambio, PNV. El PNV evidentemente tiene una línea roja con Vox, por sus motivaciones, que lo ha dicho ya, lo dijo Aitor Esteban, lo oí yo directamente, tenía una línea roja, y entonces pues tendría que ser que el Vox se mantuviera en un segundo plano, apoyando desde fuera a la investidura, que estuviese también Unión del Pueblo Navarro, que sí va a estar con el Partido Popular, y Coalición Canaria, que estuviese también, y el PNV que estuviera con el Partido Popular. Lo dudo mucho. Creo sinceramente que se va a unir a la coalición de Pedro Sánchez y que va a apoyar más bien el gobierno de Pedro Sánchez, porque creo que le va a ofrecer más cosas más interesantes para PNV, con lo cual, por mucho que Feijóo quiera intentarlo, creo que no va a conseguirlo. Y el tema de la repetición electoral no lo veo, veo claramente que va a salir adelante el gobierno de Pedro Sánchez. Ignacio. Pues yo discrepo con mi amiga Pilar de algunas de las cuestiones. Evidentemente, hay que tener en cuenta que el Partido Popular ha sido el ganador, o sea, han sido 132 diputados, y hay que tener en cuenta también que venía de 80 diputados, o sea que el aumento... Sí, ganadores, sí es ganador, pero además también hay que tener en cuenta de que el candidato a la presidenta, Feijóo, pues venía de ser nombrado presidente hacía prácticamente menos de un año, con lo cual las posibilidades que tiene el Partido Popular de cara a una repetición, que yo creo que seguramente iremos a una repetición, va a ser clara. Primero, el montar un gobierno con toda la izquierda, que evidentemente ese no es el problema, pero sí el problema está en partidos de derecha que son independentistas, y que puede ser el Junts de Cataluña o puede ser el PNV vasco, va a ser problemático para el Partido Popular, para el PSOE, perdón. Y si lo hace Sánchez, evidentemente va a cuestionar mucho su programa de cara a esta legislatura, en cuanto que le van a exigir unas competencias a esas comunidades autónomas que evidentemente saltan fuera de lo que es la Constitución y de lo que es los propios estatutos del Partido Socialista. Sí estoy con Pilar en que evidentemente ha habido ahí un mal de campaña en cuanto a lo que siguió el enfoque del Partido Popular con los pactos con Vox. Tenía que haberse esperado, y luego el tema de Guardiola de la Junta de Extremadura es que ha sido demencial, no, ahora sí, no, y al final pasa el sí. Ahí se le nota la cintura al PSOE, con lo que ha hecho con Navarra, con Chivite. Mire usted, vamos a aparcar esto, vamos a verlo después de las elecciones, que hay tiempo, efectivamente, y no va a perjudicar. Y de hecho, pues seguramente en estos días pues habrá pacto PSOE Bildu en Navarra, y se hará un gobierno de coalición en ese sentido. Y luego tenemos un tema muy importante que todavía no lo he visto yo enfocado en muchos medios, o lo que son los análisis políticos que se hacen, que es el tema económico. Hoy la bolsa ha bajado más de un punto y medio, y la bolsa, no quiero decir que con esto el IBEX vaya a manejar lo que es la cuestión política ni lo que son los resultados electorales, pero evidentemente eso deja mucho, da cierta visión de lo que puede representar el enfoque que tenga el partido que vaya a gobernar, en cuanto la herencia que tiene. O sea, la herencia que tiene es que tenemos más de 1,5 billones de deuda, tenemos un IPC desbocado, un IPC subyacente todavía más desbocado, y luego hay unos compromisos con la Unión Europea
y unos compromisos sociales que evidentemente eso hay que pagarlo, con lo cual se va a tener que enfrentar, como pasó con Tsipras en Grecia, a unos enfoques y a unos reajustes y a unos ajustes y recortes, en definitiva, que va a ser muy problemático gobernar esta legislatura con esas premisas. Por lo tanto, yo creo que seguramente como no hay suficiente margen, va a haber repetición de elecciones, y yo apuesto aventuro que en esa repetición de elecciones el PSOE sí va a ganar ya todavía con más amplitud. El dato es curioso, el dato que ha manejado Ignacio del tema de la bolsa se ha barajado esta mañana por algunos analistas, y bueno, pues nos hemos preocupado un poco por ver cómo se ha comportado la bolsa en acontecimientos similares. Pues bien, desde que nació el IBEX 35 en 1992, la bolsa siempre ha bajado el día después de las elecciones generales, menos en la primera victoria de Sánchez el 28 de abril del 19. Las bajadas, las mayores, o la mayor, fue el 5,22% con la primera victoria de José María Aznar en el 96. Y la variación más favorable fue el 0,12% de subida, casi inapreciable, en la victoria de abril de Pedro Sánchez. Decimos porque es una variable que se ha barajado efectivamente esta mañana en diferentes análisis, y bueno, pues así está el histórico del IBEX. Jesús. Bueno, yo creo que, tal como se habían presentado estas elecciones, casi se puede decir que solo las podía perder Feijóo. Lo matizaría un poco después. Yo creo que aparte de perderla por sus errores, ha habido aciertos también en la estrategia, en el cambio de estrategia reciente del Partido Socialista, que también han ayudado, ¿no? Incluso por el lado de Sumar, pues creo que el último debate también ha podido ayudar a remontar una campaña que estaba siendo bastante anodina, ¿no?, en general. Y bueno, Feijóo la ha perdido porque a él lo que le interesaba es que el debate se mantuviera en los mismos términos que se dio en las elecciones andaluzas, en el sentido de ese miedo a los pactos con la ultraderecha, que podía hacer que el voto se concentrara en el PP para no depender de esa alianza, y que incluso podía arrastrar parte de un voto moderado del PSOE, como pasó en Andalucía, para evitar un mal mayor, apostando a una supuesta moderación de Feijóo, que yo pondría bastante en entredicho, y que no creo que tampoco él haya sido capaz de proyectar la misma imagen que proyectó en su momento Moreno Bonilla, ¿no? Pero todo eso salta por los aires por sus propios errores, cuando al final, en la última semana de campaña sobre todo, pues el debate ya no se centra ahí, sino que se centra, por un lado, en las mentiras del debate cara a cara, que salen a la luz, primero en las redes sociales con un impacto quizá limitado, pero luego en un programa de televisión española, porque hay una periodista valiente que es capaz de sacarle los datos y sacar su vergüenza a relucir. Y luego el caso de la amistad con un narco como Marcial Dorado, antigua, que había quedado un poco en el olvido, pero que vuelve a salir y que llega hasta la prensa internacional, más la crítica que se le ha hecho a su no participación en el debate, que le hizo quedar como alguien que rehuía ese enfrentamiento por cobardía. Todo eso hace que el debate se centre en la capacidad de Feijóo para ser presidente del país, y con esos tres rasgos negativos que le afectan, pues esa capacidad queda en entredicho, y aunque buena parte del voto estaba decidido, pues parte de los indecisos que podía haber se han podido decantar en esa última semana por esos errores. Y ya digo, también creo que los aciertos del PSOE hay que tenerlo en cuenta, pues el hecho de que Pedro Sánchez, aunque tarde, se haya dado cuenta de que había que dar la batalla también en los medios de comunicación de la derecha, yendo a entrevistas de medios que a priori le parecían hostiles, y que ha demostrado que se podía desenvolver bien en ellos, y también llegar a gente a la que no llegaba si se limitaba a ir a los medios más afines, ¿no? O la participación de Zapatero, que para mí me parece que ha sido fundamental en esta campaña, ¿no? Porque Zapatero ha sido el único que ha sacado el orgullo de una gestión que tenía motivos objetivos para estar orgulloso de ella, ¿no? Y además diría, el único que ha sido capaz de salir en defensa de una ministra que no era precisamente de su partido, porque había tenido la valentía de sacar adelante leyes feministas a pesar de todo lo que le ha caído encima, ¿no? Entonces yo creo que el papel de Zapatero también ha ayudado bastante, y creo que al final pues eso ha hecho que el relato, y ahí creo que habría que hablar también de una derrota de la derecha mediática, que ha construido un relato que ha intentado tergiversar, anular y inventar datos paralelos, esos hechos alternativos, pues eso también ha fracasado, ¿no? Es decir, aquí pues, se está hablando de una inflación desbocada cuando España tiene ahora mismo la inflación más baja, una de las más bajas de la zona euro, por primera vez por debajo del 2%. Es verdad que los precios han subido mucho en los últimos meses,
pero ahora mismo está controlada, y está controlada en gran medida porque el gobierno español se fajó en Bruselas para conseguir controlar el precio del gas, y a partir del control del precio del gas se pudo controlar el precio de la luz, que dependía demasiado del gas, ¿no? Lo mismo que podríamos decir de los datos de empleo, la deuda. Hombre, la deuda, claro, es que todo depende de cómo se cuente. Si la mides en términos absolutos, pues claro, la deuda, cada vez que tienes un euro más de deuda, está aumentando, ¿no? Pero la deuda siempre se mide en términos relativos en relación al PIB. Ha pasado del 127 al 113%. Es decir, que está en una tendencia positiva también. El crecimiento, es verdad que tardamos en salir de la crisis que provocó la pandemia y luego la guerra de Ucrania, un poco más que otros países, pero también es verdad que el crecimiento de la economía española ahora mismo está por encima del de otros países. Es decir, los datos económicos muy maquillados son favorables, y la prueba es que cuando el CIS, que ahora creo que sí se puede hablar del CIS porque por una vez casi acierta, ¿no? Cuando el CIS pregunta a la gente cómo ve su situación económica, el 75% dice que buena o muy buena. Y cuando preguntas cómo ves la situación económica del país, el 55% dice que mala o muy mala. Esa disociación entre cómo se ve la propia situación, que las tres cuartas partes, casi las tres cuartas partes la consideran buena o muy buena, mientras que la del país es mala o muy mala para la mayoría, solo puede venir de una distorsión creada por los medios de comunicación, porque evidentemente no viene de la realidad objetiva, ¿no? Y por tanto, esa percepción ha sido derrotada, pero matizaría una cosa: gracias a que el País Vasco y Cataluña tienen un ecosistema mediático muy distinto al del resto de España, porque no hay más que ver los resultados y comparar lo que ha pasado en Cataluña especialmente, y también en el País Vasco, que sin eso no estaríamos hablando ahora mismo de lo que estamos hablando, estaríamos hablando de una mayoría absoluta del PP con Vox. Antonio. Bueno, una cosa es los resultados de las elecciones y el futuro más inmediato, y otra cosa es lo que aquí planteemos los contertulios. Es verdad que ha ganado el Partido Popular las elecciones, tanto en votos como en escaños. Es verdad que el Partido Socialista ha quedado en segundo lugar y que Vox ha perdido una gran parte, de casi la mitad de sus diputados, y que Sumar, siendo un partido recién hecho, pues prácticamente ha perdido 5 o 6, me parece, diputados en relación a los votos que tenía, a los diputados que tenía Podemos en la anterior legislatura. Conclusión de todo esto es que el Partido Popular no puede gobernar. El Partido Popular no le da ninguna de las posibles combinaciones, puesto que hay un factor que le está lastrando, que es Vox. Vox lastra al Partido Popular, de tal manera que no puede pactar ni con el PNV, como decía la compañera, ni puede pactar con Junts per sí, puesto que son dos partidos de derecha, conservadores se entiende, pero estando Vox ellos no pueden estar. Por lo tanto, se le rompe el esquema, la contradicción es tan grande que es imposible que pueda gobernar el Partido Popular. Y lógicamente ya están empezando a sonar los cánticos o los cantos de sirena, para ser más exacto, de que por qué el Partido Socialista no deja gobernar al Partido Popular, que ha sido el que ha ganado las elecciones. Y que eso es lo que hay que hacer obligatoriamente. Eso es igual, lo diga Felipe González o lo diga San Pedro. Pues no, que lo dice Felipe González. Lo que dice que Felipe González tiene la misma amplitud de política que puedo tener yo. Por tanto, efectivamente. Por lo tanto, se puede equivocar, como se ha equivocado muchas veces y demás. Pero lo que yo estaba diciendo es que el Partido Popular ha obviado ese hecho que viene en nuestra Constitución, de que no tiene por qué ser el partido más votado, sino aquel que reúne una mayoría parlamentaria. Y eso no ha sido seguido ni en Extremadura, ni ha sido seguido en Canarias, ni ha sido seguido en otras comunidades autónomas y ayuntamientos donde ha ganado el Partido Socialista y se ha aliado con Vox y con otras fuerzas y le han y pelillos además. Es decir, en un sistema parlamentario como el nuestro, es el Parlamento el que elige al presidente. Y en consecuencia, este Parlamento, que ha sido elegido por los ciudadanos soberanamente ayer, este Parlamento no da mayoría al Partido Popular, pero sí puede darla al Partido Socialista.
siempre y cuando un partido, en este caso Junts o Junts per sí, se abstenga. Sí da mayoría en segunda vuelta. En segunda vuelta sacaría más si es que no hay, por lo tanto Pedro Sánchez sería presidente del gobierno. Dicho esto, ¿qué hemos dilucidado en estas elecciones? Estas elecciones han sido muy broncas, sobre todo desde el punto de vista de personas como yo que hemos asistido a muchas elecciones en este país, pero nunca ha habido la falta de consideración. A Pedro Sánchez se le ha dicho perro Sánchez, se le ha dicho que te vote chapote, se le ha dicho todo lo habido y por haber, se le ha dicho. Sin embargo, se ha asumido con deportividad, de tal manera que lo del perro Sánchez se ha convertido en un eslogan propagandístico del Partido Socialista. Y lo de el otro día, yo estaba en un meeting en el Seirín y pasaba por allí un señor diciendo que te vote chapote, arriba España, y nosotros le decíamos que viva, claro, no vamos a decir que viva España, arriba España, los socialistas, pues claro que lo decimos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha fallado? Ha fallado para el Partido Popular, lógicamente, que tenía una serie de expectativas alimentadas por grupos mediáticos y por encuestas que estaban interesadamente hechas. Y esas expectativas decían, y eso se lo creía el Partido Popular, de que todo lo que fuera menos de 150 escaños sería un fracaso. Y de 160. Y de 160. A última hora ya llegaron a hablar de 150. Y lógicamente 136 o 134 o 136 no son 150. Pero es que con los votos de Vox no llega. O sea, que había unas expectativas que no se han concretado, y por lo tanto lo que es una victoria real en número se convierte en una derrota. Pero 1 millón de votos son muchos votos de diferencia. Antonio, las expectativas tenían, aparte de las encuestas que han demostrado que tienen un poco que revisar sus procedimientos, también es cierto que hacía muy poco que habían sido unas elecciones autonómicas y locales, y tenían ahí un punto, un basamento para poder interpretar una serie de datos. Lo que pasa es que... Yo creo que, como dice Pilar, que se han basado en eso. Es que no había estudio que nada. Aquí hemos tenido debate sobre esa cuestión. Y yo he defendido que las elecciones generales no son elecciones. Lo que sí ha servido el resultado de las elecciones municipales y autonómicas es para que el Partido Socialista se ponga las pilas. Y el Partido Socialista, cuando se pone las pilas y se pone en serio a una campaña electoral, es muy difícil ganarle. Ahí te doy la razón, ¿no? Sí. Ahí te doy la razón. Ignacio. El Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Popular son partidos de Estado. O sea, tienen una estructura y tienen unos mecanismos de reacción impresionantes y unos medios que no los tiene cualquiera. Entonces, Sumar, Vox o cualquier otro partido así que haya salido de lo que se ha venido a llamar la nueva casta, ¿no? No lo tiene. Entonces, claro, cuando ellos se ponen las pilas, ¿qué pasa? Que hacen que Vox, por ejemplo, sea la muleta del PSOE para recabar los votos que le han hecho falta al PSOE. Y Sumar sea exactamente igual, sea la muleta del Partido Popular de cara a los votos escaños que le puedan hacer falta al PSOE. Lo que ha usado el Partido Popular ha sido a la ETA. ¿A la ETA? El aliado del Partido Popular en esta campaña electoral ha sido ETA. ETA ha salido en los mítines del Partido Popular más que ningún otro. No, es que campaña. Si te va a eso, el PSOE ha utilizado a Franco, que lleva 80 años muerto. Exactamente. ETA lleva 10 años disuelto, pero Franco lleva 80 años muerto. Y mal ha utilizado el PSOE. Vamos a ordenar un poco, Antonio y Ignacio. Vamos a ordenar un poco el debate. A ver. La palabra que yo la tenía. No, ahora voy a dar yo. Estaba hablando yo. La distancia, Ignacio, de votos entre el PP y el PSOE ha sido de apenas 300.000 votos. 1.3. De apenas 300.000 votos. 8.091.000 votos ha conseguido el PP, 7.766.000. Yo hablo PP Vox.
11 millones. Ah, bueno, PP Vox. Bueno, pero entonces tenemos que sumar. Si nos ponemos en Y eso, los otros son 10 millones. Claro, que las cuentas son claras. Es que, claro, pero que en- mira, os voy a decir una cosa, o sea, en el año 11 creo que fue, Rajoy con 11 millones de votos sacó 180 y tantos diputados, su mayoría super absoluta. ¿Por qué, Ignacio, por qué crees? Pero, exactamente. Y fíjate ahora las consecuencias que ha tenido Vox. A ver, ¿por qué crees que va a haber repetición de elecciones? ¿Y por qué crees que si va a haber repetición de elecciones el PSOE va a ganar? Pues porque, bueno, yo creo que va a haber repetición de elecciones por lo que acaba de decir Antonio, o sea que ahí hay un mare magnum de partidos políticos que son de derechas y otros de izquierda y otros de extrema izquierda y con un interés totalmente distinto unos de otros. Por lo tanto, quizás se pongan de acuerdo, pero las mayorías, que estamos, como también ha dicho muy bien Antonio, estamos en una constitución de bloques por mayoría o de gobierno por mayoría, evidentemente van a tener la mayoría, pero no van a dejar gobernar. Y si a eso le sumas que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, pues está el cóctel perfecto hecho para que haya una repetición de elecciones. Pero como la gente ya está muy harta de elecciones, que lo acabas de decir tú, Agustino, cuando iniciaba la tertulia, empezamos otra nueva campaña, pues seguramente estamos empezando otra nueva campaña, porque es imposible de regir, de gobernar, en el sentido de que incluso la Unión Europea pues tiene marcados sus criterios económicos y políticos respecto a la responsabilidad que tiene el Reino de España con la Unión Europea. Es imposible cumplirlo. Y esto, pues evidentemente, pues quizás estaremos tomándonos los polvorones y haciendo una tertulia sobre quién va a ganar la elección. Ya lo veremos. Pilar cree que no va a haber repetición de elecciones. Yo comprendo tus buenos deseos hacia Feijóo. No, yo no tengo ningún deseo. Pero es que hay que ser Yo no tengo realista. ningún deseo. Pero ¿por qué no soy realista? Si es que Yo no tengo- a Pedro no, Sánchez fíjate, le yo dan no tengo los ningún números. deseo. Aunque el Partido Popular haya ganado las elecciones, a Pedro Sánchez le dan los números para gobernar. Es decir, que no podemos pensar que va a haber otra solución. Es ingobernable eso. No es ingobernable. Son- Si ha son demostrado que lo ha podido distintos hacer. intereses, son muy distintos Bueno, pero intereses. mira, pero si esos distintos intereses están encantados de que esté Pedro Sánchez en la Moncloa. Puigdemont, que tiene aquí Déjame que termine. Ignacio, vamos a dejar a Pilar Déjame que ahora, termine. venga. Vamos a ver. Puigdemont tiene una necesidad imperiosa de que se le retiren los cargos que tienen contra él, de que hagan una amnistía y de que pueda volver con normalidad a España. Y eso, quien únicamente se lo va a poder ofrecer va a ser Pedro Sánchez. Es decir, que si ahora está en la posibilidad de que yo nunca daré mi voto para el gobierno de Sánchez, bueno, vamos a ver, eso lo dijo en un momento y donde dijo eso, ahora él puede pensar que sus intereses son apoyar al gobierno de Sánchez para él seguir avanzando en su posibilidad de volver a España sin entrar en prisión y además digamos que tanto ellos como el resto. En prisión tiene que entrar, perdona. Bueno, pero vale, pero Tiene bueno, que pero entrar. si lo pueden amnistiar después. Eso, pero que en prisión tiene que entrar. Lo que digo es que como me he acordado que es que Esquerra Republicana, etcétera, son partidos que tienen un objetivo que nunca podemos perderlo de vista, que es diferente al objetivo de los partidos nacionales. Entonces, ese objetivo que ellos tienen en relación a los territorios en los que han salido, por cierto, que en Cataluña ha salido a un partido nacional como es el Partido Socialista, esos objetivos que ellos tienen los van a conseguir más con el Partido Socialista que con el Partido Popular, que no van a conseguir nada. Es decir, que es de ser absolutamente, hay que dar un baño de realidad. Yo cuando vi anoche a Feijóo comprendo que hiciera el discurso que hizo de que voy a intentar formar gobierno, es lo lógico porque no debe de caer en aquello que cayó Inés Arrimadas, que sabiendo que no podía gobernar O Feijóo. se retiró, o Rajoy, cogieron y se retiraron. No, mire usted, creo que hace bien en dar ese paso al frente, en intentarlo, pero hay que ser realista y a quien únicamente le dan los números es a Pedro Sánchez. Jesús. Sí, bueno, yo creo que efectivamente los números dan, y si nos ponemos a sumar, pues ahora mismo el bloque que hizo posible la investidura de Sánchez en la legislatura anterior suma 172 escaños. Por 170 o 171, según si incluimos o no a Coalición Canaria, que podría llegar a sumar el bloque de las derechas, ¿no? Con lo cual hay más escaños para esa votación y la diferencia sustancial es que depende de una fuerza independentista de derecha
que no ha apoyado a Pedro Sánchez en toda la legislatura anterior y que ahora haría falta que por lo menos se abstuviera. ¿Se va a abstener ese partido, Junts? Yo tengo mis dudas. Sé que Junts está en una lógica desde hace algunos años del cuanto peor mejor. De cuanto peor esté la cosa en Madrid, cuanta más hostilidad haya contra Cataluña, mejor, porque así reactivamos nosotros el independentismo que parece que está de capa caída en Cataluña, y porque además ellos tienen a Puigdemont fuera y tienen pues más motivos para forzar la máquina que Esquerra, que ha estado en una posición creo mucho más razonable en la legislatura anterior, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de ese cuanto peor mejor? Es que Junts yo creo que había jugado a recoger el desgaste de Esquerra Republicana para recuperar la hegemonía en el movimiento soberanista en Cataluña, ¿no? Y no lo ha conseguido. Esquerra pierde 6 diputados, pero es que Junts también pierde. Y lo que ha habido en Cataluña es una abstención. El soberanismo no ha sido capaz de movilizar a su electorado. Ha habido una abstención que, a diferencia del resto de España, pues ha sido 6 puntos menos de participación, cuando la media nacional ha sido 4 puntos más de participación. Y con esas expectativas, si vamos a una repetición de elecciones, pues nada garantiza que no vaya a salir un resultado parecido o incluso pues de mayor desistimiento todavía, porque yo creo que el sentimiento que predomina ahora mismo en el independentismo catalán es que ese órdago tan grande que hicieron en 2017 pues no ha servido para nada. Predomina sobre todo un sentimiento de frustración, y frente a eso pues o se le da una salida constructiva o la gente se quedará en su casa. Y yo no creo que una repetición electoral sea una salida constructiva para movilizar a nadie, ni que eso le permita, de cara a unas elecciones posteriores en Cataluña, recuperar la hegemonía a Junts. Por tanto, creo que van a tener bastantes razones para al final como mínimo abstenerse. Yo creo que si vemos lo que dijeron ayer, también hay razones para pensarlo. O sea, si ellos tuvieran una posición maximalista fuerte, de decir, pues ahora sí que es verdad, han dicho que van a poner un precio alto, pero no han dicho en qué consiste. Cuando tú no dices en qué consiste tu precio, es que tienes mucho margen para negociar, porque en el momento que pongas algo encima de la mesa, luego echarte para atrás es más difícil. Ellos simplemente han dicho un precio alto. ¿Cuál es ese precio alto? Pues los que sí dijeron un precio maximalista alto fueron los de la CUP, que dijeron referéndum de autodeterminación con fecha. Se han quedado fuera del Parlamento, del Congreso, no han sacado ni un diputado. Es decir, Junts yo creo que sabe que no puede plantear eso ahora, y si lo que van a plantear es el indulto, pues eso es más difícil de aceptar para el PSOE, pero vamos, es difícil de aceptar, más difícil quizá que otros indultos, por lo que representa Puigdemont, porque era el que estaba al mando en Cataluña, pero no es un precio tan alto como el referéndum, ¿no? Y creo que puede ser un precio que en una legislatura que dura 4 años se amortice al cabo de la legislatura, y que por tanto están dispuestos a pagarlo. Por tanto, yo no daría por hecho que vaya a haber repetición electoral. Creo que no se puede descartar, porque con Junts a veces es difícil acertar, pero no lo daría por hecho. Antonio. Yo también coincido con Pilar y con Jesús, de que no se van a repetir elecciones, porque los números dan independientemente de Junts per Sí. Junts per Sí es un partido con 2 almas, es decir, con 2 corrientes internas muy diferenciadas. De un lado, la antigua convergencia que era acostumbrada a pactar, pactó con el Partido Popular, pactó con el Partido Socialista, y de otro lado los puigdemonistas, que son los radicales, nacionalistas radicales independentistas. Por lo tanto, esas dos corrientes tendrán que resolver los temas entre ellos y ver lo que pasa. Pero lo que ha dicho Jesús es muy importante, lo iba a decir yo también. Los extremismos en Cataluña, nacionalistas e independentistas, han bajado. Ha desaparecido la CUP, ha bajado el partido de Puigdemont, ha bajado Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Socialista catalán el hegemónico hoy día en las cuatro provincias catalanas, y por lo tanto la estrategia de Pedro Sánchez en relación a Cataluña ha dado unos resultados importantes, teniendo en cuenta que no ha vuelto a hablarse de referéndum ni ha vuelto a hablarse de ningún tipo de floritura independentista. Hombre, yo me gusta hablar con datos que sean ciertos. Antes se me había pasado porque me cortaste y me fui por petenera. Habla un poco de la Unión Europea. La Unión Europea ha respirado aliviada de las elecciones de ayer, porque se veía
se veía dentro de lo que es la Unión y presidiendo la Comisión del Consejo Europeo a un Rajoy asistido de ordenanza por Abascal. Y eso rechinaba los dientes en Europa, por lo que conocemos. Imaginaros a Feijóo, imaginaros que no conoce ni la geografía de España, es decir, no sabe definir su país. Imaginarlo en Europa, no sabe ni qué mares bañan España, no saben dónde se sitúan las provincias españolas, es un analfabeto. Yo como profesor de geografía lo suspendería, suspenso, porque no se puede permitir que un señor que quiere ser presidente del gobierno de España diga que Huelva está en el mar Mediterráneo. ¿Cómo que es una equivocación? No es un lapsus, porque es un lapsus. Hay que ser hooligan para decir eso. No, hooligan. Que Badajoz esté en Andalucía y que Guadalajara esté en Castilla y León, esos no son lapsus. Esos no son lapsus, esos son que no conoce dónde está, que es un analfabeto, y para dirigir un país hace falta conocerlo en primer lugar. Y una vez que lo has conocido, entonces das tus propuestas políticas. Me he quedado desahogado porque tenía que decirlo, porque es que tenía que decirlo y tenía que decirte, amigo, que el IPC de España es el más bajo de Europa, está por debajo del 2. Ya lo sé. Has dicho que está galopante. Es que depende de la referencia que tú hagas. Con respecto al inicio de la pandemia, estamos ahora recuperando eso, Antonio. Pero bueno, mira los datos, es que te vas al detalle, ¿no? Ese no es el detalle. El IPC se hace en relación a la evolución anual. Que tienes razón. Vale, pues ya está. Si llevo razón, pues la llevo, ya está, pues sigo. Entonces ¿para qué me das la razón? ¿Para qué me das la razón? En definitiva, volviendo a lo que era el asunto central que nos estaba interesando en este momento, yo creo que no va a haber elecciones. No creo que va a haber elecciones porque va a haber un gobierno constituido en segunda vuelta, en primera no, porque no se tendrá mayoría absoluta en la primera vuelta, no sabemos porque el día 15 de agosto me parece que está señalado la constitución del Parlamento, 17 del Parlamento, entonces es el presidente o presidenta del Parlamento la que tendrá que una vez el rey haya oído a los distintos partidos, tendrá que proponerle al rey un candidato. Entonces no sabemos si le pone, a lo mejor le propone a Feijóo. Voy a eso. Y el rey no voy a eso. Papelón. Por ley tiene que ser. Por ley no. Hemos estado esta mañana dándole vueltas a ese asunto y leyendo incluso la Constitución. Es súper ambiguo. Quiero decir, porque la propuesta tiene que ser a quien tenga posibilidades de conseguir el gobierno, no a quien haya sacado más votos. Exactamente. Entonces, dicen unos constitucionalistas, lo digo porque hemos estado hablando, dicen unos constitucionalistas que no sería ninguna locura que se lo propusiera a Feijóo. Que no sería ninguna locura, pero que lo razonable es que en la lista, en la ronda de consultas, cuando llegue alguien y le diga, Majestad, yo tengo tantos. A tal. Yo tengo tantos. Tantos a tal. Y entonces, claro, si tengo tantos... Si tengo tantos a tal, voy sumando y ya está. Claro, entonces, pues por ahí... Sí. Pero en cualquier caso, papelón el de Rey, Pilar. Bueno, mira, yo es que tengo otra visión de esto. Es cierto que puede ser al que pueda formar gobierno, pero yo es que tengo otra visión más a largo plazo. Es que creo que da igual. Yo creo que, sinceramente, creo que el Rey primero se lo va a proponer a Feijóo por cuestiones de que ha sido el partido más votado. Por cuestiones estéticas. Sí, por cuestiones estéticas se lo va a proponer, pero da igual, si no va a salir y luego pues tendrás que proponer a Sánchez. Si es que no creo que sea tan trascendente. Al final va a salir el que esté más votado, que evidentemente va a ser Pedro Sánchez. Hablando esta mañana con nuestro amigo Agustín, constitucionalista, y efectivamente es lo que tú dices. Es que no tiene trascendencia. Otra cosa es que lleguen cada uno de los representantes de los grupos y diga, mi voto va a ser, el voto de mi grupo va a ser para Sánchez. Entonces, pues su majestad el rey va sumando, pero como eso no va a pasar, lo lógico es que el rey le encargue a Feijóo, y luego en el Congreso, evidentemente, no de los votos, da igual. Pero os voy a dar una primicia. Vamos con ella. Si hay repetición y no de Luis Salvador. Si hay repetición, Ciudadanos se presenta.
Bueno, había un run esta mañana. Pues, Había un run pues run me lo han esta mañana. confirmado. No me digas. Si hay repetición ciudadana, con lo cual ya el grupo de la derecha, por eso te he dicho, ¿quién va? Pues el PSOE. Porque ya si Sí, con ya, dos ha ya. pasado esto, ya con tres. Jesús, Estrella. Nunca segunda partes fueron partes buenas. Sumar ya se ha puesto a trabajar esta mañana y se le ha encargado a Sens, que por cierto ha hecho un papel extraordinario en esta campaña, que inicie las negociaciones con Junts. Bueno, quizá no. Pues, sin duda de lo que tienen a mano ahora es la persona más indicada, porque es su abogado, es el abogado de Puigdemont, ¿no? Y si alguien está cerca de ese personaje, es él. Yo iba a decir medio en broma que a lo mejor echaban de menos a Pablo Iglesias, porque fue él que consiguió los votos de la moción de censura. Sí, fue. El que hizo las cuentas. Así es. Que Pedro Sánchez estaba arrastrando los pies y al final cuando le dijo aquí tienes los votos no le quedó más remedio que presentarla, ¿no? Pero bueno, Asens creo que puede hacer ese papel también. Quizá dentro del espacio de los comunes sea el que mejor lo puede hacer, porque entre los comunes y el mundo independentista tampoco es que haya necesariamente muy buena relación, y menos después de lo que ha pasado con la alcaldía de Barcelona, ¿no? Pero sí, Asens creo que es la persona adecuada y efectivamente pues no queda otra que componer esa mayoría plurinacional, porque es lo que se ha reflejado. Hay nos guste más o nos guste menos, y aunque hablamos de un bloque muy heterogéneo, han salido dos bloques de aquí, hay uno que de ninguna manera suma, porque la radicalización del PP en estos últimos años hacia la derecha hace que se haya quedado sin aliados dentro del mundo nacionalista. El Feijóo de ahora no es como el Aznar de hace unos cuantos años, que podía buscar el apoyo del PNV, o en su momento el de Pujol incluso. En el caso catalán, porque también ha habido una radicalización del nacionalismo, pero en el caso del País Vasco el PNV está en posiciones más moderadas de las que estaba, pero lo que no va a hacer nunca el PNV es apoyar un gobierno donde esté Vox. Eso es impensable, y más cuando acaba de perder la hegemonía del mundo nacionalista en el País Vasco. Es decir, ha perdido las elecciones a manos de Bildu, y yo creo que Bildu y Esquerra nunca le van a agradecer lo suficiente a Rajoy y a Feijóo respectivamente. Te corrijo, ha ganado el PSE en el País Vasco. Bueno, pero me refiero Sí, dentro del ámbito, en el espectro sí, nacionalista. En el espectro nacionalista es la primera vez que la izquierda abertzale supera al PNV en unas elecciones. Y digo, la campaña se la ha hecho el PP con lo de que te vote chapote, ya se vio en las municipales, ¿no? Lo mismo que en su momento le hicieron la campaña Esquerra en Cataluña. Esquerra era una fuerza, pues no voy a decir residual, pero bastante minoritaria, que adelantó a lo que era la antigua Convergencia, pues en gran medida gracias a la política que hizo Rajoy hacia Cataluña. Antonio, tú, Feijóo lo ha dicho que va a empezar a hablar con todos los líderes y que le va a pedir a Pedro Sánchez, al que le ha dicho de todo a él y a su partido, que le deje gobernar. No le va a dejar gobernar, vamos, eso es de cajón. Ha habido unas elecciones donde el Partido Socialista ha dado todo lo que tenía, todos sus militantes se han enfangado en estos días, y por lo tanto Pedro Sánchez no puede dejar gobernar. Tiene que votar en contra de Rajoy, de cualquier... De Feijóo, que lo confundimos mucho. Ya lo confundimos. Fíjate tú, es un lapsus de esos de los que tiene Feijóo, confundiendo la geografía española. Que no. Y seguro que ya está en marcha. Yo he leído hoy editoriales, he leído algunos artículos de opinión. Espero que salga alguno que luego diciendo por ahí que lo importante en este país es la unión de los dos grandes partidos, el bipartidismo, pero yo creo que en este caso, en el momento en el que estamos en estas elecciones, pero o sea, el Partido Socialista tiene sus aliados, que es Sumar, su socio de gobierno, que como dijimos aquí el otro día, fue muy inteligente Yolanda Díaz cuando dio un giro a su campaña que no iba bien y dijo: voy a gobernar con Pedro Sánchez. Ese giro que dio en la campaña fijó muchos votos que en otro momento se hubiera ido de Sumar. O sea, ahí demostró inteligencia. Por tanto, la aliada del Partido Socialista es Sumar, y luego los que fueron socios de legislatura pueden seguir siendo socios en la próxima legislatura, que son Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Bildu, etcétera, etcétera.
Pilar, ¿crees que, al margen, si tú ahora me cuentas lo que quieras, pero te quiero hacer una pregunta directa? Anoche en el balcón de Génova, los centenares de personas que había allí inmediatamente se pusieron a gritar que te vote chapote. ¿Crees que perdió una oportunidad con cámaras en directo para toda España, Feijóo, de haber callado aquello? Yo es que, pues sí, es posible, pero yo es que a Feijóo le vi muy mal, le vi bastante compungido, se notaba mucho que estaba se le habían trastornado mucho los esquemas y le vi bastante mal y un poco fuera de situación. Entonces, no creo ni siquiera que se le hubiera ocurrido nada en ese respecto, porque le vi verdaderamente en estado de shock, porque no se esperaban para nada esos resultados. Luego, además, allí la gente empezó a decir Ayuso, Ayuso, Ayuso. Yo le iba a preguntar a Ignacio, ¿no? Ayuso, y de pronto ya se quedó completamente desconcentrado con aquello y estaba en una situación en la que, aún siendo vencedor de las elecciones, vencedor claro, han subido muchísimo en escaños, pues no, yo creo que estuvo dentro de lo políticamente correcto que se podía esperar para una persona que estaba en estado de shock, ¿no? Es decir, que no esperaba yo que dijera otra cosa allí a aquella gente que estaba, que no sabía si hacer así con la bandera o guardarla. Estaban un poco en una situación de una especie de limbo emocional y se vio claramente en televisión, ¿no? Es decir, que no se puede esperar que eso lo digas, es una cosa que está muy mal, esto de que te vote chapote, que dicen que incluso está ya instalado hasta que la gente lo dice en las bodas y todo, en sitios que no se esperan. En la boda, en la Plaza de Toros. En Plaza de Toros, en un montón de sitios. Yo creo que por respeto a las víctimas del terrorismo, que esas familiares estén oyendo todo el día el nombre de la persona que asesinó a su familiar, pues no me parece correcto. Independientemente de eso, por seguir un poco con lo que has comentado, sobre el tema de si que ahora se habla del sentido de Estado y que Pedro Sánchez se debería de abstener. Mirad, yo creo que la política en España ha evolucionado hacia una confrontación de bloques que no existía tan claramente en la época de Felipe González, en la época de Aznar, etcétera, que no había esa, había quizá mejor fair play, y ahora hay más confrontación de bloques y tú tampoco puedes, no se puede exigir, hay que ser coherente. Lo que tú no puedes exigir a otro es que haga lo que tú no haces. Es decir, que si tú dices que se tienen que abstener porque tú has sido el partido mayoritariamente votado, por esa regla de tres tenías que haber hecho lo mismo en Extremadura, que es que además está caliente el tema porque es de hace muy poco tiempo. Es decir, que yo creo que en política hay que ser coherente y eso los votantes se dan cuenta, los ciudadanos se dan cuenta de la falta de coherencia. No, yo cuando me toca a mí quiero lo mollar, pero cuando no. Entonces, si tú tienes esa coherencia tienes que tenerla siempre, ¿no? Yo creo que hay una diferencia, Pilar, en lo que acaba de decir. En estas elecciones el bloque ese de la derecha ha tenido más votos, ha tenido 11 millones de votos, y mientras que el PSOE y los demás han tenido menos. A la pregunta que decía Agustín, hooligan hay en todos los sitios. Entonces, lo de ayer de Ayuso es que me parece fuera de todo sentido. Cuando has casi duplicado los votos respecto a las últimas elecciones, cuando de 80 a 130 y tanto has sacado, digo, o sea, es que es absolutamente entendible. Y además, y en Madrid es que han sido 500.000 votos. Han perdido 500.000 votos. Pero vamos, que eso en una comunidad donde aporta el número de diputados y donde aporta el número de votos es casi insignificante. Pero bueno, y respecto al tema de, bueno, eso ha pasado en Vox. Hoy, por ejemplo, sale de senadora por Andalucía la chica esta que presentaba de número 2, que fue la que iba a ser el número 3 de concejala. Esto también otra exclusiva casi. Sí, bueno, pues te lo cuento muy concisamente. Esta chica que iba a ser la tercera concejala, con lo cual iba a tener grupo municipal con 3 liberados, etcétera, Vox, hubo una anulación de 2.000 votos, en las municipales. Y esos 2.000 votos eran lo que le daba su puesto. Y no sé yo qué es lo que ha pasado ahí, que me tengo que enterar, pero todavía no lo sé. La realidad es que no impugnaron, o sea, no se fueron a la Junta Electoral
a decir que dieran por válidos esos votos y que le correspondía a ese concejal. No sé por qué motivo, no, lo mismo que tampoco pasó en Motril con los 800 Pero en Motril votos. sí se fueron y lo desestimó la Junta No, Electoral. no, en Motril no fue, en Motril lo que pasa es que estaba fuera de plazo. En Motril Miguel Ángel, que es el concejal que sacó los 800 votos que le correspondían 2 concejales, se fue a la Junta Electoral y cuando él fue, como no el partido no lo hizo él a título personal y ya estaba fuera de plazo, con lo cual ni lo aceptaron, o sea, ni entraron en el detalle. Entonces esta chica, pues, para premiarla, la han hecho senadora hoy por la comunidad autónoma, una cosa sorprendente. En fin, que son cosas que suelen pasar en los partidos y que en el caso del Partido Popular, pues, bueno, hay hooligan, como puede ser en el PSOE, como puede ser en Vox, donde aplauden todas estas actividades absolutamente antidemocráticas y absolutamente fuera de contexto, que no representan o no deben representar lo que es el sentido democrático de un partido político. En el balcón de Génova todos vestían de blanco, menos Isabel Díaz Ayuso, que vestía de rojo Madrid. Ojito. ¿Antonio? Sí, yo quería aclarar un poco el tema. O sea, Pilar lo ha definido con exactitud. El Partido Popular en el Parlamento Nacional ha tenido 136. El Vox ha tenido 33. La suma de ambos son 169. No hay ninguna legitimidad, ningún mandato constitucional que diga que a Rajoy tiene que dársele A Feijóo. Exactamente, a Feijóo tiene que darse. No lo hay, independientemente del número de votos. Independientemente del número de votos. Son los escaños los que cuentan. Que hay dos bloques, que es lo que decía Agustín, que hay dos bloques muy definidos, uno y otro. Esa es la cuestión. Por ahondar un poco lo que decía Antonio, yo, consultando ahora aquí no he encontrado los números de votos totales, pero sí los porcentajes. Si sumamos bloques, el otro es más heterogéneo, pero sumando solo partidos de izquierda, PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu y el Bloque Nacionalista Galego, en porcentaje sale 45,9. La suma de PP y Vox 45,6. Y aquí no estoy contando al PNV. Suma el PNV, suma entonces no estoy contando al PNV, que Canarios, suma UPD. A ver, si me dice, ¿este congreso es de derecha? Sí. Lo que pasa es que es de una derecha que no se va a poner de acuerdo en la vida, porque Junts y el PNV no van a pactar nunca con el PP y Vox en la vida. Entonces, ahora hay una mayoría que yo no llamaría necesariamente progresista, mayoritariamente progresista, pero progresista plurinacional, que es viable, y hay otra que no es viable. La otra se queda en 169, como mucho 171. De ahí no pasa de ninguna de las maneras. Y con un senado con mayoría absoluta de voz, del Partido Popular. Vamos a hacer una pausa muy cortita y terminamos el programa.